Gálatas nos presentó muy bien, Joaquín, felicito a Joaquín, excelente su presentación, y nos presenta, como fue muy obvio, una serie de preguntas, una serie de dudas, una serie de confusiones. Y vaya que sí las produce, pero no es el libro de Gálatas precisamente, sino que es el problema ley y gracia. Es el problema de los dos pactos y las dos dispensaciones. Es el problema del pedagogo y el maestro. Es el problema de la ley y la gracia. Este es un problema, pero muy serio, que todo y cuesta en el día de hoy muchísimo todavía a muchos hermanos. Tenemos sectas que están en el mismo lugar que los Gálatas hoy en día, ¿no? Adventistas, por ejemplo, o sabatistas. Tenemos lo más complicado, que dentro de las iglesias, incluso en nuestras iglesias, de esta misma iglesia seguramente, muchos hermanos que tienen confusión en este punto. Porque tiene mucho, ¿cómo dicen hoy día? Aristas el tema. Pero realmente la Biblia no es complicada, tiene frases que de alguna u otra manera definen muy bien el problema. A ver, aquí me gustaría tener dos pizarras, pero bueno. Tenemos que entender esto. Vamos a hacer, no pretendo acabar el tema, pero sí, ahí tenemos una visión más o menos 180 grados, 360 sería mucho peor. Cuando hablamos de Gálatas estamos hablando de la ley y de la gracia. Y tenemos que entender que estamos hablando de dos pactos y al mismo tiempo dos dispensaciones. Si recuerdan la primera clase, por eso comenzamos de una manera bien extraña la primera clase, vimos todos los pactos para identificar y exactamente lo que es un pacto, lo que es un testamento, porque dijimos que pacto y testamento son sinónimos completamente sin diferenciación alguna. Así que el Antiguo Testamento es lo mismo que hablar del Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento es lo mismo que hablar del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Ahora, descubrimos sin embargo que si miramos hacia atrás de la Biblia, hacia atrás de lo que aquí se llama el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, vamos a descubrir que hay por lo menos 7 pactos mayores, por lo tanto hay 7 testamentos, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la primera clase y quizás fue un poco sorpresivo, pero descubrimos que la Biblia no está formada por un Antiguo Testamento solamente, la Biblia está formada por varios pactos previos incluso al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y esto identificamos finalmente que cuando hablamos de Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, estamos hablando de un pacto específico. Estamos hablando de un pacto específico, estamos hablando fundamentalmente del quinto pacto, o sea, el pacto mosaico. A ese se le llamaba Antiguo, se le pasa a llamar posteriormente Antiguo Testamento, después que el Señor derrama su sangre. Ese es el Antiguo Testamento. Ese es hay que empezar a aclarar las cosas desde ahí. Me gustaría que releyéramos, por favor, el quinto pacto mosaico. El quinto testamento. Acuérdense esta tablita que trabajamos. Esta tablita nos muestra los diferentes pactos. Si ustedes recuerdan, el quinto pacto era el mosaico y estaba entre Éxodo 19 al 30, ese pacto o ese testamento. También recordando lo que está escrito en la misma página, que hablar de pacto, testamento, no siempre está en el mismo sentido que nosotros lo utilizamos para un pacto entre dos personas, porque un pacto es una declaración divina, generalmente, que puede ser condicional o incondicional. Es decir, usando otro lenguaje, puede ser mutuos o declarativos, por medio del cual Dios establece principios o compromisos con personas o pueblos. Entonces, eso es para empezar. Que alguien me busque o rebusque, porque lo vimos en su momento,
Éxodo 19, 5, 6, por favor. No, 19, 5 y 6. Ah, ya. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias. Aquí entonces el Señor ha sacado de Egipto a su pueblo. Estamos en la dispensación patriarcal aún, o de la promesa. Estamos bajo el pacto, bueno, todos los pactos anteriores son sumativos, ¿no? Uno no neutraliza al anterior. Anteriormente se había dado el pacto abrámico, y ahora, muchos años después, cientos de años después, el pueblo es sacado de Egipto con brazo fuerte, como dice la Escritura, llevado a Sinaí, y ahí el Señor entonces quiere establecer ahora un nuevo pacto, y en función de ese pacto iniciar una nueva dispensación, un nuevo periodo, una nueva manera de comunicarse, de contactarse con ese pueblo. Lo interesante es que así como el pacto abrámico fue con una persona y de alguna manera involucraba a todas las naciones del mundo en el futuro, pero fue dado a una persona y de ahí a todas las naciones, este pacto fue hecho fundamentalmente con una nación. Fíjense bien eso. Es algo súper importante, especialmente cuando se entra en discusión sobre el tema, recordarle a la otra persona que el pacto que involucra toda la dispensación de la ley, todo lo que es la ley, fue hecho con un pueblo, como leía recién nuestro hermano. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿a quién se lo está diciendo? A un pueblo. Y guardareis mi pacto. Justamente este es el pacto que se está estableciendo en estos momentos, no un pacto que ya se había establecido, es el que se está y se va a establecer. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Seréis mi especial tesoro, este pueblo en particular, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, eso es lo que el Señor les está declarando, les está exigiendo, un reino de sacerdotes, no solamente los sacerdotes elegidos como tales, sino que cada persona debería ser un sacerdote ante Dios, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y si siguiéramos leyendo, ¿dónde tenemos que detenernos? En el capítulo 30 de Éxodo. Así que sería un poco largo toda la declaración que viene a continuación. Así que esto es fundamental para entender el tema en el que se entra en discusión hasta el día de hoy. Así que la ley se encontraba asociada a un pacto hecho con un pueblo, en primer lugar. Luego decimos y entendemos que estamos en un octavo pacto mayor, que es el llamado nuevo pacto, pacto nuevo, y ese lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 26, Mateo 26, hay varias lecturas que podríamos tomar. Solamente leamos los versos 27 y 28 de la cena o última cena del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Exactamente. Entonces el Señor aquí está profetizando lo que iba a ocurrir en buena cuenta al día siguiente, en que él iba a ser sacrificado, una lanza iba a perforar su costado, la sangre se iba a derramar, elemento fundamental para sellar un pacto.
y se iba a iniciar dentro de muy poco un pacto prometido en el Antiguo Testamento, y este se le llama Nuevo Pacto. ¿Nuevo en función de qué? Nuevo en función del pacto mosaico. Este se va a pasar a ser ahora el antiguo y este es el nuevo. Desde el momento, hasta este momento, nadie podía hablar de Antiguo Testamento. Era ridículo hablar de Antiguo Testamento porque era el Testamento, era el pacto que estaban viviendo. Pero desde el momento en que se derrama la sangre de Cristo, aparece un Antiguo Testamento, un antiguo pacto, y de ahí en adelante un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Entonces, es como el hombre que aún no se ha convertido, ¿no es cierto? No podemos hablar de la vieja naturaleza de un inconverso, porque no tiene vieja naturaleza, porque tampoco tiene nueva. Es la naturaleza con la que nació, simplemente la naturaleza, el hombre que llama la Biblia natural. Muy bien, podemos, digamos, enriquecer esta idea con las palabras que el apóstol Pablo dice a la iglesia, les recuerda a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 11:25. 1 Corintios 11:25, para recordar. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en mi nombre. Muchas gracias. Es el apóstol Pablo recordando la última cena del Señor y recordando el sentido de los elementos que compartimos en cada cena. Este domingo nos toca cena, o sea, sería bonito recordar justamente estos acontecimientos, especialmente cómo se instaura ahí un nuevo pacto. Y es interesante porque el Señor quiere que cada vez que la iglesia se reúna recuerde el nuevo pacto, el nuevo pacto. Creo que una de las razones es para que no pase lo que pasa en Gálatas, que la redención a volver al antiguo pacto, es que algo tiene que haber del antiguo pacto, algo tenemos que seguir, es que ¿cómo va a ser así? ¿Cómo que vamos a echar por la borda, por así decir, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos? ¿Cómo? Es mucho, no puede ser. Y si no es eso, bueno. Ahora, hay muchas cosas que antes de la ley, que la ley que está asociada al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, se hacían porque estaban establecidos en pactos anteriores. Por ejemplo, la circuncisión. La ley ahora toma elementos y los incorpora también a la ley. El no comer sangre, eso está establecido de mucho antes. La ley, por supuesto que también lo incorpora, qué sé yo. Pero recordando lo que dice Joaquín, porque justamente uno de los problemas con que más molestaban a la gente era con el tema de la circuncisión y el tema de las comidas inmundas o no inmundas, pues todo eso era parte de la ley. Tenemos que entender que la ley implica tres áreas bien grandes, y por eso a veces hay también mucha confusión. La ley implica, entre otras cosas, podemos dividirla de varias maneras, pero implica leyes en cuanto a lo ceremonial y conducta. Por ejemplo, la ley implica toda la creación y funciones de un sistema sacerdotal. La ley implica el tabernáculo, la creación misma, los símbolos y después el templo. La ley está asociado, y todo esto es la parte ceremonial y de conducta, lo que es ofrendas, lo que son los sacrificios, lo que son las fiestas, lo que son los mandamientos y estatutos, las penas y castigos para los ofensores. Esa es toda una dimensión de la ley. Pero la ley también tiene toda una dimensión civil y penal. Leyes respecto a la tierra, leyes respecto a la siembra, qué cosas se pueden sembrar, qué no deben ser sembradas juntas, herencias, qué se hace con respecto a la herencia, los tratos entre personas o pactos entre personas, las relaciones con extranjeros, los matrimonios, cómo debe ser el matrimonio, cómo rigen las leyes, y si hay dudas de adulterio, por ejemplo, qué hacer, y si lo hay manifiestamente, qué hacer, etc.
retribuciones y castigos por faltas civiles. Esa es otra dimensión de la ley, pero también es parte de la ley. Y hay otra parte todavía de la ley, que es la parte sanitaria. Lo que se debe comer, lo que no se debe comer, lo que son animales puros, lo que son animales impuros, diversos temas de salud, las cuarentenas, incluso una serie de leyes sobre la lepra, por ejemplo, exactamente, que involucra hasta las casas, los edificios y las ropas, son sanitarias. Si ustedes ven con detención, ven que incluso todos los judíos andaban trayendo una estaca porque sus excrementos los enterraban, eran muy pulcros en ese sentido. Por eso, o sea, en la parte higiénica, cosas que vinieron a descubrir muchos años después, quizás recién a principios del siglo pasado o a mediados de este siglo, y se siguen descubriendo, los judíos ya lo tenían hace mucho tiempo descubierto. Entonces, hay varias dimensiones. Entonces, siguen las preguntas y siguen las dudas. ¿Es que la ley entonces quedó abolida en todo sentido? ¿Es solamente la ley ceremonial? ¿Es sola? Sí, señor, es totalmente abolida en todo sentido. No duden, porque esa es la duda que quema a muchos. A muchos, y muy buenos hermanos, lo digo porque es muy fácil. Que podamos tomar algunos consejos en cuanto a la parte, por ejemplo, de la cuarentena. Hoy día los médicos han descubierto que era fabuloso, sanitario, pero cuidado. Hay muchas leyes con respecto a las cosas civiles todavía siguen vigentes. Claro. La ley nuestra. Eco. Pero fíjense una cosa interesante. Como alguien dice, nosotros, incluso entonces alguien dice, pero bueno, entonces, y esto es algo que ustedes, que lo inventaron los adventistas, pero ahora ustedes lo van a ver en muchos libros también de buenos cristianos convertidos realmente. Como por ejemplo, yo divido la ley en la ley ceremonial y la ley moral. Entonces dicen, no, la ley ceremonial terminó, pero queda la ley moral. No, señores, la ley terminó, la ley como ley terminó, entiéndanlo. Entonces viene la persona y te dice, entonces ahora tú puedes matar, tú puedes... No, amigo querido, pero la diferencia es que yo no mato, no porque los 10 mandamientos lo digan. Entonces tú no sigo los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están en piedra, están escritos, es parte fundamental de la ley. Yo ahora no mato porque amo a Dios por sobre todas las cosas, y su ley está escrita en mi corazón, y amo a mi prójimo como a mí mismo. Exactamente. Y ahí queda todo resumido. Por eso no mato, no porque estén los 10 mandamientos. Esto invalida los 10 mandamientos, el principio no está inválido, pero no lo sigo por ley. ¿Se fijan? Y esa sutileza, mira, aquí de repente uno se enreda, es muy fácil enredarse, pero no lo sigo por la ley. Entonces, sí, los 10 mandamientos lo dicen. Sí, lo dicen, pero yo no lo sigo porque tienen los 10 mandamientos. Yo lo digo porque mi Señor Jesucristo me enseñó una ley superior. Me enseñó un principio superior. Y el Espíritu Santo está guiando, gobernando mi corazón y escribiendo en mi corazón lo que debe y no debe. Ahora, en forma práctica, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento, no bajo la ley, están prácticamente todos los 10 mandamientos igual. Lo van a encontrar. Vuelve a recordar el apóstol Pablo, honra a tu padre y tu madre, porque son principios de un valor, digamos, eterno, ¿te fijas? Sí. O sea, para entender bien este punto, nuestro Señor Jesucristo al momento de su sacrificio, Él abolió todas estas leyes, por así decirlo. Terminó con esto. Como sistema legal. Como sistema, claro. Nosotros hoy día no es que no hagamos las cosas malas que debemos hacer, no porque hay una ley, porque hay un libro, no sino ley. porque Exacto. nuestro Señor cambia nuestros corazones. Exacto, y el Señor es santo, es perfecto, y por naturaleza, por eso que la ley ahora está. Por amor a Él, no sé. Y está en forma escrita en el corazón, Claro. no en piedra. Ya. Y eso es súper difícil de asimilar cuando a uno le han enseñado los 10 mandamientos desde chico y hasta en la escuela dominical. Y está bien que lo enseñen, pero haciendo la salvedad. Hay que entender que el combustible que nos mueve a nosotros es el amor a Cristo. Exacto. Antes la gente lo movía la penalidad de la ley, son cosas distintas.
Exactamente. Nosotros hacemos, por eso el Señor resumió los 2 mandamientos. Eco. Eso involucra todo. Eco. Y es además la ley tiene la facultad de mostrarnos lo grave que es el pecado. Claro. Por ejemplo, la ley prohibía, y el famoso tema del sábado, bueno, ese sería... Pero entendiendo que ya no estamos bajo la ley, ya entendemos que no estamos bajo el sábado legal. Cuando era legal el sábado, ¿cuál era la pena por recoger palitos ese día para hacer un jueguito? Te mataban, porque Dios mismo lo exigía. Incluso dice que le consultaron al Señor por un caso y el Señor dijo, no, esa es la falta de ley, eso es lo que corresponde. O sea, ¿por qué no desapareció todo el pueblo de Israel? Porque todos fallaron a la ley en algún momento. Porque vemos también ya la gracia manifiesta. David tendrían que haberlo matado muchas veces legalmente. La gracia siempre tuvo presencia. Siempre. Y la misericordia. La misericordia Se y la había gracia. cortado en un momento y empezó a hablar la gracia. Eco. La gracia estuvo presente todo el Antiguo Testamento, si no hubiera llegado nadie al pueblo. No hubiera desaparecido el pueblo de Israel completo. Y, como decíamos recién, David mismo, pensamos que el adulterio manifiesto era apedreado. La Biblia es progresiva, por eso la Biblia espérate, es progresiva. se va revelando. La gracia, la misericordia que Se va estuvo manifestando. mucho antes de la fundación del mundo. Se va Y no es que Dios cambie de parecer de un momento a otro, No hay sino cambio que de parecer. va revelando, es como una cosa progresiva. Pero claro, hay que pensar en el mismo diluvio. Claro. Exactamente, bien. Entonces, incluso es interesante lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1.8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pensemos, por ejemplo, todavía en tiempo de Pablo, algunos de estos factores sanitarios que tenían un factor práctico, no solamente espiritual. No se comía cerdo porque, entre otras cosas, nadie ni sabía prevenir la triquinosis ni las otras enfermedades que mataron poblaciones completas. Entonces, hay en ese sentido, una dimensión, pero yo hoy día como chancho. Sí, come chuletas. Y como chuleta, porque me gusta harto. Y no peco porque yo no estoy bajo la prohibición de comer. Pero sí sé que la razón, ahora con mayor razón, había una razón práctica también para no comer en ese momento. Pero si yo, aún sabiendo esa razón y estando bajo la ley y teniendo conciencia de que el cerdo no tiene triquinosis y es que es sanito como el sol, eso de nuestros cerdos sin colesterol, que le llaman ahora, incluso que están genéticamente modificados, y yo lo comía con todo, estaba rompiendo la ley, no podía hacerlo, ni aunque supiera que podía. Le quiero hacer una pregunta, Sí. tengo una duda. Con respecto a las personas que también había mucho del... ¿Existía eso en la Biblia? No sé, exacto. He visto de que la gente se lavaba mucho las manos antes de comer algo. Sí, las si leyes no ceremoniales de limpieza, sí. Y gran parte de eso sí se fueron agregadas y sumadas por los mismos fariseos. Es que a mí me pasaba mucho eso. Sí. Lo dejaban... cuando me levanté, Sí. tenía un hermano que siempre no podía comer, me obligaba a ir al baño y lavarme las manos, si no, no. A veces eso está muy Era metido. una cosa, pero... Secta. Pero no, pero es que... Sí, que sirve, pero... Todavía es así. Es que si es por ceremonia... Claro, No, porque porque es más por higiene. Todavía es así. No, sí. sí, No, es una ahora cosa... el lavado era algo muy propio y estaba asociado a la limpieza ceremonial. Solo que los fariseos, los esenios también los llevaron a un extremo, pero ya fanático y legalista, digamos, sumado a lo que ya estaba en las escrituras. Los esenios son... Bueno, y Nosotros en algún minuto comieron, los fariseos reclaman al Señor que no se había Claro, lavado las claro, manos. sí, hasta el mismo le dicen. y en la actualidad, para entrar creo que a las mezquitas se tienen que lavar las manos Ujú. antes de entrar y los pies. También. Ahora, Pero, digamos, yo quiero que alguien me busque, por favor, Hebreos 8, 6 al 13. Hebreos 8. ¿Hebreo cuánto? 8, 6 al 13. Ocho, 6 al 13, ya. No. No, voy a ver, por largo. Bueno,
Lee por favor el 6 y 7 y después lee el 13. 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Y el 13 también. Al decir nuevo pacto, no ha dado por viejo Ya, al ha primero. dado. ¿Qué dije? No ha dado. Oh, perdón. De nuevo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Miren todos los términos que destaquen aquí sobre un pacto respecto al otro pacto. Primero dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque aquel primero hubiera sido sin defecto. Ciertamente, si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Por eso hablamos de Viejo Testamento. Incluso antes también se utilizan los libros Veterotestamento, de viejo. A la Biblia misma usa el nombre para referirse a ese testamento como el viejo, el antiguo testamento. Y lo que se da por viejo y se envejece, y aquí está aludiendo por supuesto al testamento, fundamentalmente está próximo a desaparecer. Por lo tanto, definitivamente estamos en un mejor pacto. Pero echaban tanto de menos su viejo pacto, su viejo testamento, esta gente que había vivido por milenios, por lo menos pensemos unos 1500 años vivieron bajo ese testamento. 1500, miren la cantidad de generaciones que hay, porque si fue Moisés más o menos vivió en el 1500. Y si durante su tiempo se dio ese testamento, y aquí estamos en el año, qué sé yo, ¿cuánto se escribió Hebreo de acuerdo a nuestra hoja de tiempo? Por ahí, 60. O si fue por Pablo, tiene que haber sido antes. Sergio, no mirémonos, no a los judíos tampoco, miremos también a nosotros. ¿Cuánto nos cuesta dejar muchas cosas que son antiguas? Claro Que sí. nos enseñaron, que nos dijeron, que son tradiciones. ¿A Eso cuánto es le cierto. cuesta a la gente, por ejemplo, 60. sacar su imagen? ¿Cuánto le cuesta dejar de persinarse? Por ejemplo? Sí. Son cosas que vienen de la tradición antigua. Así es. Así es. ¿Cuántas? Imagínate los judíos que vivieron durante 1500, 1600 años bajo la ley, transmitida una y otra vez. Eso. Y por Aparte eso, eran muy orgullosos ellos de sus cosas. ese es otro factor muy importante. Y la ley también asociada a su tradición, con la tradición está impregnada de la ley. Hasta el día de hoy se reserva. Pastor, ¿Sí? y si uno se pone a pensar en esto de cómo era la ley antes a cómo es ahora, porque el Señor la cambió por completo, claro que el Señor fue muy sabio, porque Él estaba claro que a nosotros nos iba a costar mucho seguir todas esas leyes. Imagínense, tenemos todos muertos. Pero mira, aparte de eso, piensa tú que durante los 1500 años que había durado la ley, durante esos 1500, 1600 años, no fue salvo ni a uno. Sí, y seguimos así también. Por supuesto, por eso la gracia es la única que permite la salvación y la vida eterna hoy. Pero la ley no, por eso no puede ser. Fíjate, ¿qué dice Romanos 6:14? Fíjate, hay términos muy decidores, muy claros en la Biblia sobre este punto. Y hay que evitar que nos enreden, porque los adventistas son... El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, definitivamente. Ya no estamos bajo el pacto mosaico, no estamos, claro. O sea, no es cosa de interpretación, es cosa de escucharlo de los labios del apóstol Pablo en forma literal, digamos. Y nuestro nuevo pacto, entre muchas otras cosas, y entendiendo lo que dice Hebreo, porque es mejor, hace posible aquello que fue imposible para la ley. Que alguien me lee, por favor, Romanos 8. Romanos 8, 1 al 4.
Ahora pues ninguna condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gracias. Lo que era imposible para la ley. La ley no podía, era imposible por lo que hemos dicho, porque la carne, hay una ilustración sacada de Parker, creo que en su libro la tiene. La encontré interesante, quizás es un poco demasiado doméstica, pero es como lo siguiente, dice, se trate de sacar de un caldero un pedazo de carne recocida y meta un tenedor grande. Cada vez que trate de pincharlo se le va a soltar, se va a soltar. Esa es la ley. La carne es la que no tiene la capacidad de ser retenida. Ahora, ¿cómo es la única manera de sacar ese pedazo de carne? Es con un cucharón, o sea, hay que sacarlo entero. Porque no tiene en sí voluntad la carne ni capacidad para ser salvo. Como le digo, la ilustración es bien doméstica, bien de cocina, pero creo que ayuda a entender por qué la ley es imposible que logre rescatar al hombre. No puede, la carne no es demasiado débil, siempre va a caer. Y como decíamos delante, también viendo la otra dimensión, hay un problema, si fuéramos a la utopía, una situación ideal, imposible, pero vayamos a lo imposible, imaginemos que una persona cumpla la ley en un 100%. ¿Y qué pasa con el pecado y la naturaleza pecaminosa que trae desde Adán? Tampoco la podría quitar. Tampoco, porque el hombre ya está condenado. Vuelvo a decir algo que digamos, que espero que nosotros nunca lo digamos. Cuando uno le dice, qué sé yo, le aconseja a un muchacho, le aconseja a una persona, le aconseja a una dama, si sigues por ese camino te vas a perder. No, ya está perdido. Muertos en delito y pecado. Muertos en delito y pecado. Entonces, por más perfecto, como digo, es imposible, pero si aún forzando nuestra imaginación, lográramos que una persona siguiera la ley con 100%, igual ya está perdido, ya está con la gangrena en todo el cuerpo, lo que nos muestra la imagen de Isaías, dice desde la coronilla hasta el pie, no hay nada bueno. Eso, o decirnos llaga, es bien feo el panorama. Bueno, ¿qué dice? No tiene libertad absoluta como lo tenían en el puerto de Edén. Eco. Porque va a buscar no, el libre albedrío. la condenación. Hay gente que cree en el libre albedrío, yo, por lo menos yo no. No, imposible. En el jardín del Edén era el único lugar en que el hombre tuvo libre albedrío. Ahora tenemos libertad de elección, pero no es libre albedrío. Son dos cosas distintas. Bueno, hermanos queridos, que alguien me busque, por favor, Hebreos 7, 18 y 19. Hebreos 7, 18 y 19. Elección. De elegir. ¿Y puedes decir la diferencia o después? Mira, en el libre albedrío tú tienes plena capacidad de elegir, como el hombre estaba en el jardín y tenía una libertad total porque no tenía influencia de ningún tipo. La manera más sencilla de tratar de explicar. ¿Sí? Hoy en día todos están influenciados, todos estamos con el pecado, todos estamos manchados, nadie es libre porque tus mejores pensamientos van a estar contaminados. Hoy día no existe esa libertad que tú. O sea, cuando dicen que uno es de libre albedrío está mal. Eso salió con el humanismo, es una palabra que se popularizó en el tiempo, digamos, del Renacimiento, más o menos, y se empezó a usar mucho, pero el sentido del libre albedrío no existe en el hombre hoy. Hay un grado de libertad de elección, cierto grado de libertad, pero no libre albedrío. Libre albedrío solo lo tuvo Adán y Eva. ¿Quién me encontró Hebreos 7, 18 y 19, por si todavía queda alguna duda? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de sus debilidades e ineficacia,
Pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Gracias. Súper decidor, ¿no? Nada. Y dice, pues queda abrogado el mandamiento anterior. La ley quedó abrogada, queridísimos hermanos. A causa de la debilidad e ineficiencia, porque no es eficiente como el tenedor. No, y la carne no puedo pincharla, no puedo sacarla del caldero. Tenía que venir el cucharón para sacarla, la gracia para sacarla de él. Que es ineficiente. Pues nada perfeccionó la ley, nada, ni siquiera acercó al hombre más. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos. Bueno, hay un paréntesis en lo que leen, ¿entienden cómo está? Ahora bien, la ley fue provisoria. Y esto lo dice Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, en el que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gracias. Ayo. La palabra ayo en griego es paidagogo. Y de ahí viene una palabra que conocemos mucho, pedagogía. Pedagógico. Paidos significa niños. Y se tradujo por ayo porque no había otra palabra mejor en castellano con que asociarlo. Una haya, un ayo, es lo más parecido a un pedagogo en el tiempo en que se escribió esta carta. Pero obviamente no es la traducción perfecta. Porque, ¿qué es un pedagogo? El pedagogo generalmente era un esclavo muchas veces viejo, un esclavo de mucha confianza, que estaba al 100% de la familia, al servicio de la familia, y era el encargado de dirigir de alguna manera al muchacho desde que empezaba a ir a la escuela, desde ese momento, hasta que cumplía 18 años, o sea, lo que era una primera mayoría de edad entre los griegos. Ese es el ayo, tenía una función limitada a un periodo de tiempo de la vida del joven. Este paidagogos era la persona que acompañaba diariamente al muchacho a ya sea la casa de su maestro, porque él mismo no era maestro, de alguna manera lo era, pero llevaba a la casa del gran maestro o llevaba a la casa, a la escuela propiamente tal, y era el que cargaba con los libros y el que cargaba con los instrumentos de música que el niño estaba aprendiendo. Por ejemplo, la lira, hoy día sería el metalófono seguramente, o la flauta dulce. O sea, era su esclavo. Y era un esclavo, de hecho era esclavo, exacto, pero al ser gran confianza. Aparte de eso, tenía que, protegerlo en el camino y cuidar la conducta. Fíjese cómo se parece a la ley. O sea, cuando vemos lo que era un pedagogo entendemos mucho porque usa esta imagen. Por eso se nos pierde la imagen con el ayo, porque una haya no es tan así hoy. Cuando se usaba el término, hoy día prácticamente no se usa. Bueno, tenía que llegar a la escuela, tenía que fijarse en la conducta del niño en la calle, la conducta del niño en diferentes circunstancias, tenía que adiestrarlo en lo ético. Por ejemplo, cuando se iba por la calle, era muy mal visto que el muchacho llevara la vista en alto, tenía que ir así, con la vista abajo, entonces el pedagogo recordaba, baja la vista, porque tenía que demostrar algo que hoy día hace mucha falta, respeto por las autoridades, respeto por el anciano. El pedagogo se iba preocupando de todas estas cosas. Debía darle preferencia en el cruzar la calle a los ancianos, que guardara silencio en presencia de ellos, lo dejara hablar y hablar cuando se le diera la palabra. Bueno, tenía que enseñarle buenos modales en la mesa también, a cuidar también su porte, su distinción. Acuérdate que eres hijo de tal persona y tienes que respetar ese apellido. Todo el día con el niño. Todo eso. Andaba todo el día con el niño. Por eso la ley es así, es el pedagogo. Es el que nos lleva, nos va enseñando, nos va mostrando a Cristo.
Era el ¿O será que de ahí salió la palabra pedagogo? De ahí salió pedagogo, pedagogía. Exacto. ¿Lo dijo así? Lo dijo Ah, mucha delante el atención, profesor. ¿Quién? Ah, claro. Que sería materia. Este no. Así que por eso el pedagogo llevaba al maestro. La ley fue el pedagogo que llevó al gran maestro que es Cristo. Esa es la función de la ley, como lo que acaba de leer mi hermano acá. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogos para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. No, el pedagogo justifica, es Cristo el que justifica. Pero venida la fe ya no estamos bajo pedagogo. Desapareció porque ya estamos en el maestro. Ya cumplimos la mayoría de edad, también, de alguna manera, de otra manera de verlo, ¿no? Por eso podemos decir, la Biblia nos dice que la ley termina en Cristo. La ley termina en Cristo. El objetivo final de la ley es Cristo. La ley no abroga, por otra parte, las promesas de Abraham. Recuerda que a Abraham se le había dado la promesa que serían benditas las naciones en él. Después vino la ley y parece que la ley hubiera eclipsado esta promesa de alguna manera. Pero no la eclipsa. Simplemente sirvió durante un tiempo para que cuando llegó la promesa hecha a Abraham, el pedagogo entregara a la persona, al niño, a la promesa cumplida. No sé si me entienden eso. Era la guía para llegar a... Exactamente, a esa promesa hecha a Abraham antes. ¿Te fijas? Entonces es la que mostraba. parcial. Todo nos muestra que la ley es algo parcial. Pero es tan bonita para muchos que no, que cómo, que no, cómo, que no. Bueno. Recuerden, ¿qué dice Gálatas 3:13? Recuerde, la ley termina en Cristo. ¿Por qué? Entre otras cosas. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso. La ley nos maldice, nos separa. Maldecir es separar, ¿no es cierto? Una persona maldita es una persona separada. Nosotros estamos malditos por el pecado, estamos separados. Y la ley agranda la maldición, porque dice, no codiciarás, y yo codicio. ¡Ah! La ley Te acelera. Acusa, exacto. Acusa. Acuérdese justamente una muy bonita imagen ahí en el arca. El arca del pacto que tenía aquí dos querubines, aquí tenía una cubierta de oro. Y recordemos que dentro estaban las tablas de la ley. Aquí las tablas de la ley. Y estos querubines muestran de alguna manera la mirada celestial, mirando hacia el arca. Y lo único que ven cuando mira el cielo hacia abajo es la ley. Y la ley quebrada, rompiendo la ley, rompiendo. Por eso, una vez al año, entraba el sacerdote a este lugar con sangre y colocaba esta sangre aquí, la salpicaba esta parte. Entonces colocaba sangre entre la mirada de los querubines y la ley, representando la futura sangre de Cristo. Y entonces al mirar a través de esta sangre, ya quedaba tapado nuestra acusación, nuestro pecado. Pero el problema es que esa sangre tiene que repetirlo todos los años. Pero ya ha venido Cristo, Él es por eso se dice nuestra propiciación. Y una sola vez para siempre. De una sola vez para siempre, ya no se necesita más, ya no hay más. Pero Sergio, una pregunta, ¿esa sangre se ponía sobre la cubierta o entre medio de los querubines y la tabla? ¿Lo dijo Dios que tenía que ser así ese procedimiento? Sí, no, eso fue estrictamente, y por eso también la ley nos lleva a Cristo, porque va mostrando lo que Cristo iba a hacer en el futuro a través de todos estos símbolos, de todas estas palabras vivientes. Todo el tabernáculo fue diseñado por Dios.
y fue instruido cómo hacer. Sí. Eso. Los primeros, los artesanos, cómo se disponían las tribus, cómo se armaban. Y la ceremonia también. Las medidas Todo lo indicó él. también. ¿Dónde está el arca de las escrituras? Desapareció, nadie sabe. Solo Dios sabe dónde está. Eso hay que vale Ese es encontrar uno de los grandes misterios, por eso hay muchas especulaciones, muchas películas. Probablemente sería centro de adoración. Sería un centro de paganismo. Igual que la cruz, y otros dicen la cruz, que el Vaticano te vende un pedacito de cruz. No, sería un centro. Señor se encargó. ¿Quién me quiere leer Romanos 7, 1 al 6, por favor? O sea, aquí hay que tratar de alcanzar, porque todo... Romanos 5, Romanos 7, 1 al 6. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera no será adúltera, si fuere de otro marido. ¿Sigo? Sí. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley, por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro saber del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Eco. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Vuelve a llamar viejo a la ley. Fíjense qué maravilloso lo que está diciendo ahí. Y eso es lo maravilloso y que testificamos justamente a través del bautismo. Nosotros hemos muerto en Cristo cuando nos identificamos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué sucedió con nosotros? Hemos muerto, ahí morimos con Cristo. Y al morir, ya la ley no tiene ningún poder sobre nosotros. Estamos totalmente divorciados, no divorciados, sino que libres de la ley por la muerte. Y ahora el Señor, sin embargo, nos levanta de nuevo, nos da una nueva vida, pero ahora para vivirla en Cristo, con Cristo. Conformidad. Esta imagen es fantástica, hermano, mientras uno la va asimilando para terminar de entender que no estamos bajo la ley. Qué maravillosa está esta imagen. Esta es una ilustración, pero tremendamente clara. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia no por aquel que cree. Eso, el fin de la ley es Cristo. Llegamos a Cristo, se terminó la ley. Es que esto no termina aquí nomás, pero ¿por qué estoy tan insistente? ¿Por qué me estoy pasando de largo? Porque es un tema que confunde y confunde. Yo creo que ustedes puedan explicárselo a otros también. 2 Corintios 3. ¿3 cuánto? La porción completa a leer sería del 3 al 14, un poco larga. Pero leamos los primeros versículos por lo menos. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata,
más el Espíritu vivifica. Que dejemos hasta ahí por el momento. El 2 Corintios 3:6, que sería uno de los versículos clave dentro de la lectura, bueno, toda la lectura es riquísima. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, no de la ley, sino de un nuevo pacto. Ese decimos se malentiende mucho también. Y claro, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra de lo que estaba escrito no solo nos condena, porque está diciendo lo que no tenemos que hacer y muestra que nosotros lo estamos haciendo. La letra, por eso la letra mata. Más el espíritu, no se refiere a la Biblia, la letra aquí, como muchos Algunos se refieren a la Biblia. Ese es el problema. Nosotros dejan de lado la Biblia y todo lo que nos diga el Espíritu. Más el espíritu vivifica, la Biblia es el espíritu. Y miren, y si el ministerio de muerte, oye, que tremendo los términos para referirse a la ley, grabado con letras en piedras, estamos hablando de los 10 mandamientos y todo eso. ¿Te das cuenta que tampoco, por qué le decía lo que decía antes? Aún los 10 mandamientos es parte de la ley. Fue con gloria, en su momento, claro, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de crecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea, esa ley que condenaba, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y nosotros somos ministros de este nuevo pacto. Por eso está escandalizado el apóstol Pablo. ¡Gálatas! ¿Cómo pueden ustedes seguir? Sí. Una acotación. Hay unos que mal entienden que por el hecho de ser justificados somos inocentes de pecado, y no es así. Solo somos justificados, pero aún seguimos siendo pecadores. Así es. Así es. Con las dos naturalezas que Exactamente. Sí, debe ser muy interesante. Así que con Cristo ya no hay más sacrificio, concluye el sacerdocio arónico, concluye el servicio del templo, Cristo da salvación, la salvación que la ley no puede dar. Cristo es el sacrificio perfecto que satisface para siempre la santidad de Dios. Cristo demuestra con palabras y con hechos que Él es Señor de la ley. Él mismo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él mismo dice, vosotros oísteis que fue dicho, o sea, la ley, pero yo os digo, que hay algo superior a la ley. Estamos, por lo tanto... Y la ley se resume al final. Y se resume exactamente, amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que, gracias a Dios, hermanos, no estamos bajo la ley.